Me envió 70 fotos explícitas con mi esposo, esperando que llorara. En cambio, la hice volverse viral. A las 2 de la madrugada, me quedé mirando un mensaje de un número desconocido en mi teléfono. Soy la próxima esposa de Janes. Ya había notado algo raro en Janes estos últimos días. Simplemente no esperaba que la verdad llegara tan pronto. Me detuve solo un segundo, a punto de escribir una respuesta, pero antes de que pudiera tocar una sola tecla, la remitente comenzó a bombardear mi teléfono. Una avalancha de fotos empezó a llegar, una tras otra, como si estuviera sentada allí con el pulgar sobre el botón de enviar, esperando mi reacción. La notificación no paraba de sonar. Ding. Miré a Angela, durmiendo plácidamente a mi lado, y me apresuré a silenciar el teléfono. 70, había 70 fotos en total, cenas románticas, noches de cine, escapadas de fin de semana, paseos tomados de la mano por la calle, foto tras foto de ellos haciendo de pareja feliz, como una retorcida recopilación de lo mejor del año. No eran simples pruebas de una aventura, eran una bofetada, pruebas de lo fácilmente que el corazón de un hombre puede desviarse. Todos esos momentos tiernos que alguna vez sentí como míos, nunca fueron solo míos. Dennis nunca me amó de verdad. Tampoco la amó a ella. La única persona que Janes ha amado sinceramente es a Janes. No sé si la fecha fue intencional o simplemente una coincidencia cruel, pero hoy se cumplían 7 años desde que Janes y yo nos casamos. Decir que no estaba destrozada o enfadada sería mentir. 7 años amándolo, construyendo este hogar, entregándolo todo. Ahora ese hogar está podrido, podrido desde adentro hacia afuera, tan infectado que revuelve el estómago, tan podrido que provoca lágrimas en los ojos. Abrí cada una de las fotos con paciencia, una por una, descargué los originales, las guardé todas. Una de ellas era particularmente interesante. Se la reenvié a una buena amiga mía. Es abogada. Cuando la evidencia cae en tus manos, no la borras, la utilizas. Justo cuando terminé de guardar la última foto, Janes entró por la puerta principal. El sonido sobresaltó a nuestra hija Angela. Se movió y dejó escapar un quejido suave. Le acaricié la espalda con ternura para calmarla. Lucy, Janes gritó mi nombre, alto y agudo, cortando el silencio de la noche. Arropé a Angela y salí al pasillo. El hombre que tenía delante, hinchado, sudoroso, apestando a colonia y alcohol, era irreconocible. 7 años atrás era delgado, de hombros anchos, con facciones limpias y mandíbula marcada. No era una estrella de cine, pero sí sólido, seguro, lleno de vida. «¿Y ahora qué haces ahí parada?», dijo. Se desnudó allí mismo en el pasillo. La ropa apestaba al perfume de otra mujer y a whisky barato, y la tiró al suelo antes de tropezar hasta la ducha completamente desnudo. Me agaché a recoger el montón. Solo con mirarlo me daban náuseas. Cuando terminó, se desplomó en la cama y comenzó a roncar tan fuerte que las paredes temblaban. Volví al cuarto de Angela y me metí bajo las sábanas junto a ella. Este era el 3er año que dormíamos en cuartos separados. Desde que nació Angela, Janes empezó a buscar excusas. Demasiado cansado, demasiado estresado, necesitaba dormir mejor. No le reproché. Pensé que estaba siendo comprensiva. Mi madre me había advertido, las parejas que duermen separadas, ese es el principio del fin. Me reí de ella, la llamé anticuada. Bueno, resultó que tenía razón. Tomé mi teléfono y repasé las fotos que la amante había enviado. Era más joven que yo, vagamente familiar. No era deslumbrante, solo suave, aniñada, casi juvenil. Después de un rato, le escribí de vuelta, encantada de conocerte. Su estado mostraba que estaba escribiendo durante mucho tiempo, pero nunca envió nada. Esperé unos minutos y luego me dormí. El mensaje de una amante no valía la pena para perder el sueño. A la mañana siguiente, Angela me despertó sacudiéndome, con sus deditos tocando mi cara. Besé sus mejillas suaves y cálidas. Lucy, mi suegra Ana, había llegado. Se encontraba frente al espejo del baño esponjando sus rizos recién teñidos de negro por la parte de atrás. Parecía un caniche mojado sumergido en tinta. ¿Apenas te estás levantando? La niña debe estar muerta de hambre, murmuró teatralmente. Se acercó para tomar a Angela, pero Angela se apartó, corriendo por la habitación. No quiero a la abuela, declaró con su dulce vocecita. Esta niña es tan mala. No tengo idea de dónde saca ese temperamento. Dennis era un ángel a su edad, dijo, lanzándome una mirada significativa. Ridículo. Esta mujer apenas ayudó a criar a Angela. La mitad del tiempo que estaba cerca,
Era para regañarla o gritarle, y aún así esperaba que la quisieran. Normalmente la ignoraría, fingiría no escuchar, fingiría no importarme. Pero hoy no. No después de que la amante tocó la puerta. Hoy se acabaron las apariencias. Las fotos lo hacían fácil. No más excusas. No más segundas oportunidades. Ana, puedes cerrar la boca, dije con frialdad mientras picaba carne en la encimera. ¿Qué acabas de decir?, preguntó. Golpeé el cuchillo 2 veces con fuerza y luego me giré, sosteniéndolo, mirándola directo a los ojos. Dije que cierres la boca. Esa mañana preparé el desayuno solo para Angela y para mí. La vieja se quedó callada, con los labios temblando. Se fue refunfuñando a despertar a su precioso hijo Dennis. El desayuno está listo. Para cuando su adorado niño se arrastró fuera de la cama, Angela y yo ya habíamos salido por la puerta. ¿Dónde está el desayuno?, bramó Dennis al ver la sartén vacía y reluciente. Cerré la puerta principal detrás de mí sin decir una palabra. Mami, papi no recibió desayuno. Mami hace el desayuno para Angela. La mamá de papi puede hacerle el desayuno a él. Mami ya no tiene que hacerlo. Angela parpadeó mirándome, luego asintió como si lo entendiera. Después de dejar a Angela en la escuela, regresé a casa y encontré a Janice y Ana sentados en la sala, ambos con cara de estar a punto de explotar. Ana se había empolvado la cara de un blanco fantasmal y se pintó los labios de un rojo chillón. Parecía una geisha envejecida, aferrada a un espectáculo que debió haber terminado hace una década. Mi suegro debió haber sido un hombre con suerte. Janice estaba hundido en el sofá, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho, como si pensara que estaba adoptando una postura dominante. Pero la grasa que sobresalía debajo de sus brazos doblados lo hacía parecer más un puff desinflado que un hombre. ¿En serio no sentía calor con todo ese aislamiento? Lucy, ¿cómo pudiste hacer desayuno solo para ti? Eso es escandaloso, regañó Ana. Preparé el desayuno para mí y para Angela, no para Janice. Ana, ¿no has dicho siempre que mi comida es horrible? Janice tuvo una cena de negocios anoche, seguramente se merece algo mejor esta mañana. Ya que piensas que mi comida es incomible, supuse que tu cocina sería más de su gusto. ¿Y eso qué se supone que significa? ¿Estás diciendo que ya no quieres este matrimonio? Qué curioso lo poco que se necesitó para que perdieran la cabeza. Tal vez había sido demasiado complaciente todos estos años, demasiado condescendiente, y ahora que me atreví a oponerme un poco, actuaban como si hubiese incendiado la casa. Janice intentó lanzarme una mirada fulminante. Quizá en el pasado eso habría funcionado, pero ahora, con 1,80 m y casi 180 kilos, parecía un refrigerador humano. Sus ojos, esas bolitas apretadas en mejillas hinchadas, no eran más grandes que pasas o excremento de rata. Quizá esa es una pregunta que deberías hacerte tú, dije con calma, y luego saqué mi teléfono, seleccioné 2 de las fotos más jugosas de Janice con su amante y las envié directamente al chat familiar. En cuestión de segundos, los teléfonos comenzaron a sonar en toda la habitación. Mientras iba camino al colegio, llamé a mi mejor amiga Vivian, que convenientemente acababa de llegar. Y no venía sola. Katy, la amante, también apareció. Vivian la miró una sola vez y de inmediato se alejó, como si la mera presencia de Katy pudiera contagiarle alguna enfermedad. Ella es mi abogada, Vivian. De ahora en adelante, si tienes algo que decir, díselo a ella. Janice y Ana parecían como si les hubieran golpeado con un ladrillo mientras Vivian entraba en modo legal absoluto. Mis padres llegaron. Mi padre entró con los ojos enrojecidos, su rostro retorcido de furia. Nunca le había contado nada de este desastre y ahora todo estaba allí, frente a él. Dennis, escucha con atención, dijo Vivian. La niña se queda con Lucy. La manutención será de $2,000 al mes. Los bienes matrimoniales se dividirán equitativamente. Janice se quedó ahí como si no entendiera inglés. Vivian tuvo que repetirlo 3 veces. Entonces, una voz fuerte la interrumpió, absolutamente no. Me giré. Era el padre de Janice, ese fanfarrón adinerado de nuevo cuño. Dennis no venía de una familia rica, la fortuna familiar era un desarrollo reciente. Y como la mayoría de los hombres que tropiezan con la riqueza, se le subió a la cabeza. Bueno, esa cabeza estaba a punto de estallar. Levanté una ceja hacia Vivian. Ella sacó un libro de contabilidad y me lo entregó. Pasé algunas páginas y luego lo lancé sobre el regazo de Janice. Échale un buen vistazo antes de decir otra palabra. El color se desvaneció de los rostros de Janice y su padre.
El libro contenía 7 años de extractos de cuentas empresariales y cada transacción de las cuentas bancarias personales de Janice. No sabía que eras tan calculadora, murmuró Janice. Firma el acuerdo. Vamos a presentar hoy. En tus sueños. Ya transferí todas mis acciones a mi hermana. La empresa no va bien de todos modos. Acabamos de asegurar un préstamo bancario de $230,000 y renuncié oficialmente a la empresa de mi padre el mes pasado. Ahora no tengo nada. ¿Quieres dividir algo? Bien. Divide la deuda, $115,000 cada uno. ¿Quieres irte? Vete con las manos vacías. Miré a ese hombre, ese desastre patético y balbuceante, y luego a Katy, que estaba rígida junto a Anna como una debutante en un funeral. Ah, ¿solo 200,000? Eso es manejable. Pero antes de resolver nada de eso, voy a recuperar todo lo que gastaste en ella, dije señalando directamente a Katy. Su rostro palideció. Marzo de 2022, compra de casa, $230,000. Abril de 2022, coche nuevo, $15,000. Bolsos de diseñador, ropa, zapatos, otros $30,000. Legalmente tengo derecho a recuperar al menos la mitad. Esos son $137,500. Después de tu parte de la deuda de $115,000, todavía me debes $22,500. Katy se llevó instintivamente las manos al vientre. ¿Embarazada? Por supuesto que lo estaba. Dennis, cariño, creo que algo no va bien, gimoteó, su voz temblando mientras se inclinaba hacia él. Janice parecía querer apartarla y seguir gritando, pero lo interrumpí. Si no te apuras, tu pequeño paquete de alegría puede que no lo logre. Él giró la cabeza de golpe, me lanzó una mirada asesina y salió corriendo con Katy en brazos. Cariño, murmuró Anna, mirando como Janice y Katy desaparecían por la entrada. Se volvió hacia Lucas. Sus ojos se encontraron, y algo pasó silenciosamente entre ellos, una especie de tregua parental sombría. La determinación se endureció en sus rostros. Lucy, empezó Anna, de pronto con un tono empalagoso. Mira, no tiene sentido hacer de este divorcio algo feo. Terminemos las cosas en paz, ¿de acuerdo? Dennis sigue siendo el padre de tu hija. Tú eres solo una mujer trabajando medio tiempo, ¿ganando qué? 4,000 al mes, quizás. Eso no es suficiente para criar a una niña. Va a necesitar la ayuda de su padre, ¿verdad? Sus labios rojos se movían arriba y abajo como los de un muñeco ventrílocuo. Noté una mancha de lápiz labial en su diente delantero. Anna, tienes lápiz labial en los dientes. Ella mostró los dientes y se frotó a ciegas con una servilleta. Aún está, dije. Diente de adelante. Anna se sonrojó y se frotó de nuevo. Diente inferior, justo en el medio, añadió Vivian con sequedad, entregándole un pañuelo de su bolso. Anna seguía secándose, su rostro era un desastre de frustración y corrector desvanecido. Ya está, dijo Vivian con una sonrisa profesional azucarada. Lucy, continuó Anna tratando de recomponerse, hablo desde la experiencia. Sé de lo que hablo. A veces es mejor dejar las cosas atrás y seguir adelante. Lo siento, dije. Me perdí la parte donde dijiste algo sabio. Estaba demasiado distraída viendo cómo tu lápiz labial viajaba por tus dientes. Lucy, yo ayudé a criar a esa niña todos estos años. ¿Ayudaste? Mi voz se agudizó. Tienes valor para decir eso en voz alta. Después de que di a luz a Angela, contrataste a una cuidadora de bajo presupuesto y te llevaste a tu hijo de vacaciones tropicales por un mes entero. Ni una sola llamada. Ni un solo mensaje. Cuando finalmente volviste, la cuidadora se estaba echando la siesta mientras Angela gritaba con sarpullido y pañales sucios. ¿Moviste un dedo? No. Solo te quejaste de tu espalda adolorida y de que no podías ver ni oír bien. Cuando terminó mi baja por maternidad, contrataste a una niñera sin idea para ayudar. ¿Y sabes qué hiciste? Te pasaste los días en el spa. Angela tuvo fiebre de 39 grados, y la niñera se asustó, me llamó llorando y renunció en el acto. Desde entonces, Angela estuvo conmigo todos los días hasta que entró al preescolar. Me giré hacia mi madre, incrédula. Su rostro estaba enrojecido, los puños apretados. Esta era una mujer que nunca había visto así. Al crecer, mi madre había sido la imagen misma de la paciencia silenciosa. Siempre que yo lloraba por Janice, suspiraba y murmuraba cosas como, así es el matrimonio, todas pasamos por eso, o peor aún,
Sigues siendo el padre de tu hija. Ese tipo de resignación me había alejado más y más. Pero ahora ahí estaba, firme, diciendo verdades a la cara. Lucas abrió la boca para decir algo, pero su teléfono sonó. El volumen era tan alto que resonó en toda la habitación. Incluso yo podía oír la voz de Janice a través del altavoz. Katy tenía 4 meses de embarazo, el bebé estaba midiendo pequeño, así que necesitaba reposo en cama. Les habían dicho que era un niño. Anna empezó a moverse hacia la puerta. Lucas le agarró la muñeca y la sostuvo en su lugar. Al menos el viejo aún tenía un poco de dignidad. ¿No vas al hospital?, pregunté con tono burlón. Tu hijo está en la ruina. Alguien tiene que pagar las facturas. Lucas hizo una mueca y luego se levantó, agarró su abrigo y salió por la puerta con Anna a rastras. Janice había jugado la carta de niño rico durante años, pero la verdad era que nunca tuvo dinero real propio. Siempre metía la mano en el bolsillo de papá. Yo había cubierto más gastos del hogar de los que jamás reconocieron. El dinero que usó para consentir a su amante, imposible que Lucas no lo supiera. Desde que di a luz a Angela, me habían estado presionando para tener otro bebé. Ahora que los veía como lo que realmente eran, parásitos con perlas, sabía que ese segundo bebé jamás sucedería. Este matrimonio ya estaba terminado. Lucy, divórciate. Esta vez no voy a intentar detenerte. Solo hazlo. Déjalo, dijo mi madre envolviéndome en un abrazo apretado, sus ojos bordeados de rojo. Mi padre permaneció en silencio a nuestro lado, con las manos apretadas, su rostro inescrutable. Llamé a una empresa de mudanzas. Ya estaba todo dicho. Lucy, revisé el acuerdo de divorcio, dijo Vivian entregándome el documento mientras aún hablaba por teléfono. Y mira esto también. Sacó una fotografía. Era de la ceremonia de entrega de becas del año pasado organizada por la empresa de Janice. Katy estaba en el fondo, justo detrás de él, con los ojos clavados en su perfil como si fuera el sol. Era su estudiante de beca, dijo Vivian en voz baja. Me quedé mirando la foto unos segundos y luego sonreí. Vamos a la universidad. Papá, mamá, me giré hacia ellos. Ayúdenme a empacar todo. Las cosas de Angela, mis joyas. Si se puede llevar, llévenlo. ¿Estás bien?, preguntó Vivian suavemente, escudriñando mi rostro. Estoy bien, respondí con una pequeña sonrisa. Y esta vez era cierto. Hubo un tiempo en que no lo estaba. La primera vez que encontré un condón en el bolsillo de su chaqueta, casi me derrumbo. Me dije a mí misma que había sido un descuido, que la chispa se había apagado porque éramos una pareja casada desde hacía tiempo, que todavía nos amaba, que esto era normal, que la pasión no vivía todos los días. Seguí mintiéndome hasta que las mentiras se agotaron. Tenía a otra. La había tenido desde hacía mucho tiempo. Solía quedarme despierta durante horas, reviviendo cada dulce recuerdo, superponiéndolos con destellos de traición. Hubo noches en que me quedé parada frente a la puerta de su dormitorio con un cuchillo temblando, imaginando lo que se necesitaría para hacerlo pagar. Me destruyó. Destruyó este hogar. Se llevó mi calidez, mi fe en el amor, mi capacidad de confiar. Y eventualmente, el dolor se volvió sordo. La herida se cerró. No sanó, solo quedó marcada. Fea, pero ya no sangrante. ¿Qué hacemos en la universidad?, preguntó Vivian con cautela mientras conducíamos. Quiero conocer a los profesores. Soy la esposa de Janice, ¿no? Debería tener derecho a ver cómo van sus estudiantes becados. Vivian me lanzó una mirada con una parte de admiración y 2 partes de preocupación. Te lo prometo, estoy bien. No voy a perder el control. Mi rabia ahora es un arma, no algo que me consume por dentro. Tomé el montón de papeles que ella me entregó. Allí estaba Katy otra vez, congelada en el tiempo, sosteniendo un certificado, radiante de confianza y ambición. Una chica en su plenitud. Me recordaba a mí misma en la universidad. Tenía esa misma chispa, esa misma fe ciega en que el mundo me trataría con justicia si trabajaba duro y amaba con pureza. El campus estaba repleto de estudiantes, vibrante de vida y ruido, con ese inconfundible aroma a juventud. Vivian, ¿recuerdas cuando nos reíamos así?, pregunté, señalando con la cabeza a 2 chicas que caminaban delante de nosotras, abrazadas del brazo, riendo por algo que solo ellas entendían. Vivian sonrió. Sí. Siempre estábamos pegadas. Tú con tus chaquetas rojas de béisbol, 5 del mismo modelo. Y tú con esas camisas de franela enormes. Me reí.
El sonido de nuestra risa se desvaneció en una punzada silenciosa. Observé a esas chicas desaparecer por el sendero y sentí que algo se retorcía dentro de mí. Vivian, susurré. No puedo volver atrás. Las dos chicas giraron una esquina y desaparecieron, igual que la versión de mí que solía ser. Y no importaba cuánto la extrañara. Se había ido. Vivian me dio una palmadita suave en el brazo. Ya habíamos llegado. Explicamos claramente nuestro propósito y, poco después, nos condujeron a una oficina para reunirnos con el profesor encargado del programa de becas. Profesor Jones, solo queríamos entender mejor el estado actual de los estudiantes becados, dije, manteniendo un tono cálido pero controlado. También estamos considerando aumentar el monto del financiamiento, así que nos gustaría tener una visión más clara de cómo les va a los estudiantes. Ella es nuestra abogada, Vivian. Si decidimos redactar un nuevo acuerdo, ella nos asistirá con el trabajo legal. Espero que no le moleste. Por supuesto que no, respondió el profesor Jones con una sonrisa radiante. Eso es muy considerado de su parte. Rápidamente sacó varios archivos gruesos, apilándolos sobre el escritorio, su energía rebosante mientras hablaba con orgullo de los estudiantes. Mire, por ejemplo, Katy es una joven increíblemente trabajadora. Es una de las mejores estudiantes del departamento de literatura y ha representado a la universidad en competencias. Estos son sus certificados de premiación. También trabaja medio tiempo en la biblioteca y se lleva de maravilla con sus compañeros. Siempre ayuda a los demás, muy generosa. Un estudiante verdaderamente excepcional. Planea postularse para estudios de posgrado, pero claro, hay preocupaciones financieras. Me miró con ojos llenos de esperanza. Se notaba que era de los buenos, un educador que realmente se preocupaba, que iba más allá para abrir puertas a jóvenes que no las tenían. Estudiantes como Katy, de orígenes modestos, tenían suerte de contar con alguien como el de su lado. Bueno, dije con una sonrisa cordial, ¿qué tal si conocemos a Katy? Si realmente es tan impresionante como dice, estaríamos encantadas de considerar más apoyo. Oh sí, claro. Debería estar en la biblioteca ahora mismo. Permítanme llamarla. Se apartó para hacer la llamada. Unos momentos después, regresó con una expresión de disculpa. Lo siento, dice que no se siente bien y pidió un día por enfermedad. ¿Sería posible reprogramar para otro momento? Está enferma, dije, mirando a Vivian. Bueno, entonces tal vez deberíamos visitarla en el hospital. ¿Estamos libres hoy? ¿Le resultaría inconveniente, profesor Jones? No, por supuesto que no. Me encantaría acompañarlas. Rápidamente informó al personal de la oficina sobre sus planes y confirmó la ubicación de Katy. Luego, todos salimos. Durante todo el trayecto, el profesor Jones no dejó de alabar a Katy, lo desinteresada que era, lo sincera, lo admirable de su carácter. Vivian abría la boca cada tanto para hacer algún comentario, pero cada vez que lo intentaba, yo extendía la mano para detenerla. Aún no. Cuando finalmente llegamos al hospital y abrimos la puerta de la habitación, Katy estaba acostada en la cama, pálida, claramente sola. Dennis, el cobarde de siempre, ya se había esfumado. Katy, dijo el profesor Jones con amabilidad, esta es la señora Lucy Howard, esposa del señor Dennis Howard y cofundadora del fondo de becas. Cuando se enteró de tu situación, insistió en venir a verte. Sé que has estado soñando con postularte a MIT para el posgrado, ¿verdad? El rostro de Katy perdió el poco color que le quedaba. Le temblaban las manos y apenas podía ocultar el miedo y el ruego silencioso en sus ojos. Toda aquella arrogancia que había mostrado en mi puerta había desaparecido. Katy, dije, inclinando la cabeza. ¿Qué pasa? Te ves terrible. Ese solo tengo un resfriado, tartamudeó, aferrándose a la manta y subiéndola hasta cubrirse el estómago. Un poco de fiebre. Estaré bien en un par de días. Resfriado y fiebre, dijo Vivian, dando un paso al frente con las cejas alzadas. ¡Qué extraño! Todo este piso está marcado como gineco-obstetricia. Asomó la cabeza al pasillo y luego volvió a entrar. Sí, ala de maternidad. Hay letreros enormes y todo. El profesor Jones la siguió, curioso, y al mirar hacia afuera, su rostro cambió por completo. Katy se mordió el labio con tanta fuerza que se volvió blanco. El hospital dijo que la unidad respiratoria estaba llena, murmuró. Así que me pusieron aquí temporalmente. En serio, dijo Vivian en voz alta, con una preocupación exagerada. ¿Están poniendo pacientes contagiosos en el mismo piso que recién nacidos y mujeres embarazadas? Eso parece increíblemente irresponsable.
Su voz resonó por el pasillo. La puerta detrás de nosotros se había quedado entreabierta. Cada palabra se escuchaba claramente. En cuanto las otras familias en el pasillo oyeron que una persona con fiebre y gripe estaba alojada en la zona de maternidad, se alborotaron como una bandada de pájaros alarmados. ¿Por qué demonios hay alguien con gripe en nuestra ala? Mi bebé nació prematuro, ¿y si se contagia? ¿En serio están mezclando pacientes enfermos con recién nacidos? Una enfermera joven, sudando a mares, se apresuró a evitar que la situación se saliera de control. Este piso era la zona VIP. Cada paciente era alguien que podía hacerle la vida imposible. No, debe haber un malentendido. La paciente en la habitación 333 está aquí para atención prenatal. Pasó todos los exámenes estándar antes de ser admitida. No hay ninguna infección, lo juro. Atención prenatal, exclamó Vivian con falsa sorpresa. ¿Está segura? Es solo un estudiante, una cría. Como va a estar aquí por atención prenatal, nos está mintiendo para callarnos, será mejor que no nos esté alimentando con mentiras. No estaba gritando, pero su voz era lo suficientemente fuerte como para llegar hasta el fondo del pasillo, lo justo para que cada oído curioso captara los detalles más jugosos. El profesor Jones quedó paralizado en la puerta como si lo hubiese atropellado un autobús. Mientras tanto, yo estaba sentada con toda calma junto a la cama de Katy, viendo cómo el color abandonaba su rostro. El miedo se convirtió en súplica. La súplica se tornó desesperación. Y la desesperación lentamente se transformó en algo más oscuro, odio. Katy, dije con tono neutro, ¿qué está pasando aquí? El rostro del profesor Jones estaba ahora ceniciento, la mandíbula apretada. Profesor, fui violada, balbuceó Katy, con lágrimas desbordando su rostro antes incluso de terminar la frase. No quería contárselo a nadie. Fui violada. El rostro del profesor Jones se tiñó de rojo por la furia. Eso es todo. Voy a llamar a la policía. Agarró su teléfono, con las manos temblorosas. 911, soy el profesor Jones. Una de mis alumnas acaba de revelar que fue violada. Estamos en City General, habitación 333. Por favor, envíen a alguien de inmediato. No, profesor, por favor no, suplicó Katy, encogiéndose de golpe. No quiero que nadie se entere. Yo, parecía una flor delicada atrapada en una tormenta, toda fragilidad marchita e inocencia temblorosa. Katy, seremos discretos, pero si has sido agredida, debes denunciarlo. La ley está para protegerte. El profesor Jones le dio una palmadita en la mano y salió para hacer otra llamada. ¿Qué están tratando de hacer? Se volvió hacia nosotras Katy, con los ojos desorbitados llenos de furia y miedo. Justicia, dije, acariciando suavemente su mano. ¿Por qué no pueden simplemente dejarme en paz?, susurró. Nos amamos. ¿Qué? Parpadeé. ¿Estás diciendo que tú y tu violador están enamorados? Dios mío, dijo Vivian solemnemente, alzando la voz un poco para que se escuchara desde el pasillo. ¿De verdad estás sufriendo del síndrome de Estocolmo? El síndrome de Estocolmo es una condición psicológica, explicó, donde la víctima comienza a simpatizar con su agresor. Con el tiempo, puede incluso sentir afecto, lealtad o apego romántico hacia él. Lo que estamos presenciando aquí es un caso de manual. Justo entonces estallaron los murmullos más allá de la puerta. ¿Oíste? La chica en la 333, violada, y ahora ha perdido la cabeza, ¿no está aquí por control prenatal? Quiere quedarse con el bebé del violador. Eso, wow. Dicen que se enamoró del tipo. El síndrome de Estocolmo no es broma. ¿Quién es la mujer que está dentro con ella? No sé, una profesora o algo así. Parece importante. Los agentes llegaron rápidamente. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con ojos cansados, asintió al profesor Jones, que inmediatamente dio un paso al frente. Yo hice la llamada, dijo. Esto fue lo que ocurrió. Expuso todo lo que sabía. Un agente se quedó para interrogar a Katy en privado, pero no consiguió mucho. Katy seguía llorando y murmurando cosas incoherentes. Señora, me dijo la oficial, la señorita Katy acaba de decirme que está enamorada del hombre que supuestamente la agredió. He grabado la conversación. Saqué mi teléfono. Aquí está otra grabación donde dice lo mismo. La oficial la tomó, asintiendo con seriedad. Registraron mi identificación y recogieron el archivo como evidencia. Ha pasado por un trauma serio, añadió la oficial. Es posible que su juicio esté afectado. El profesor Jones se aferró al brazo del oficial.
Tiene que atrapar a ese bastardo. Prométame que no lo dejará ir. No lo haremos, respondió el oficial con solemnidad. Esperaremos hasta que Katy esté estable, luego recogeremos una muestra para una prueba de ADN. Lo encontraremos, señor. Nadie está por encima de la ley. Le dio al profesor Jones un apretón de manos firme. Cuando volvimos a entrar a la habitación, Katy seguía llorando. Las lágrimas le corrían por la cara mientras tecleaba furiosamente en su teléfono. El profesor Jones se sentó a su lado, murmurando palabras de consuelo, acariciándole suavemente el hombro. Finalmente, se tranquilizó. Fue entonces cuando lo escuché. El sonido inconfundible de pasos apresurados fuera de la habitación. Así que para eso eran los mensajes frenéticos. Pedí refuerzos. Lucy, Janice ni siquiera había llegado aún a la habitación del hospital y ya estaba gritando por el pasillo. El violador había llegado. A veces, de verdad me preocupaba su coeficiente intelectual. El profesor Jones, al oír la voz del cofundador del fondo de becas, se levantó de un salto y se apresuró hacia el pasillo conmigo. Cariño, ¿estás aquí? Saludé a Janice con una calidez poco habitual, entrelazando mi brazo con el suyo, aunque el olor a colonia rancia y whisky barato me revolvía el estómago. El profesor justo me estaba hablando de una estudiante verdaderamente extraordinaria, dije alegremente. La pobre ha pasado por algo terrible, fue agredida y está demasiado asustada para hablar. Ya le ofrecí ayuda legal, y creo que deberíamos crear un nuevo plan de patrocinio solo para ella. Tiene muchísimo potencial. Llegaste justo a tiempo. Janice parpadeó, claramente desconcertado por el cambio repentino en mi tono. Ya no estaba acostumbrado a la calidez de mi parte, especialmente delante de testigos. Señor Howard, esta es Katy, añadió el profesor Jones, con la voz cargada de emoción. Ella es inocente en todo esto, una estudiante brillante y dedicada. Es desgarrador lo que le ha pasado. Se quitó las gafas para secarse los ojos, visiblemente conmovido. Le di a Janice un pequeño sacudón en el brazo mientras fingía secarme una lágrima del rabillo del ojo. Ayudémosla, Janice, dije con voz suave y temblorosa. No, no había lágrimas reales, no estaba tan comprometida. Dennis se veía aterrorizado, y con razón. La trampa se cerraba pieza por pieza, con el tono justo, las palabras precisas, la escena desarrollándose ante él. Finalmente captó la narrativa y no le gustó nada. La realización de que acababa de ser públicamente encuadrado como un violador se dibujó en su rostro por etapas: confusión, negación, luego pánico total. Y Katy, añadí con dulzura, todos quieren ayudarte. Pero este niño, es hijo de un violador, ¿de verdad quieres traerlo al mundo? Podría arruinar tu futuro. Y el niño crecerá sufriendo, siempre cargando con la verdad sobre su origen. Aún no es tarde. Aún tienes tiempo. ¿Qué demonios te pasa?, soltó Dennis, con el rostro volviéndose gris. Es su decisión, no la tuya. Dennis, exclamé con tono inocente y dolido. ¿Qué estás diciendo? Katy es solo una víctima. Señor Howard, intervino el profesor Jones, con el rostro grabado en furia justa. Katy es una estudiante. Una niña. Es nuestro deber protegerla de cometer errores irreversibles. Dennis temblaba, el pecho se le agitaba, los puños cerrados. Estaba a 2 latidos de estallar. Y no olvides, añadí dulcemente, que la policía ya dijo que recogerán una muestra de ADN del bebé para ayudar a identificar al violador. Es un paso maravilloso hacia la justicia, ¿verdad? Los ojos de Janice se fijaron en los míos, abiertos, ardiendo de rabia. Vivian dio un paso al frente, recitando como un oráculo en una sala de juicio. Según el Código Penal Estatal, la violación se define como relaciones sexuales no consensuadas que involucran fuerza, amenaza o coacción. La pena varía de 3 a 10 años de prisión. Las circunstancias agravantes pueden dar lugar a condenas superiores, incluyendo cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Y ese fue el disparador final. Dennis se abalanzó sobre la cama de Katy y la agarró del cabello. Diles cuando diablos te violé. Perfecto. Incluso mejor de lo que había imaginado. No. No es así, no quise decirlo. Ellos me obligaron, sollozaba Katy, sujetando la muñeca de Janice con lágrimas corriéndole por el rostro. Tú y Katy, balbuceé, tambaleándome hacia atrás y apoyándome contra la pared, fingiendo una devastación absoluta. Las lágrimas se derramaban por mis mejillas. No eran reales, por supuesto, pero se veían lo suficientemente convincentes. Incluso yo casi me creía a mí misma. Katy,
Tú, murmuró el profesor Jones, llevándose la mano al pecho, pálido como la calorías. No, Janice. Dime que no es verdad, grité, agarrándolo por los hombros y sacudiéndolo con violencia. Dime que ese bebé no es tuyo, dime que no eres un violador. Todo el dolor que había enterrado durante años, la humillación, la traición, el silencio, salió a la superficie en ese momento. Mis gritos eran reales. Mi furia era real. Mi actuación era letal. Dennis aún sujetaba a Katy del pelo, y cada vez que yo lo sacudía, la cabeza de ella se movía con él. Katy gimoteaba, demasiado abrumada para hablar, aferrada a su muñeca con el rostro pálido torcido de dolor. Dennis perdió el control. Su mano libre voló hacia mí, iba a golpearme. Pero yo estaba lista. En cuanto su brazo se lanzó hacia adelante, retrocedí fingiendo perder el equilibrio y tiré del cinturón de su pantalón. Luego me dejé caer al suelo con fuerza, lo suficiente como para dejarme un moretón, hecha un ovillo patético y lamentable. Gritos ahogados resonaron en la puerta. Ese día, Janice llevaba pantalones de chándal, así que cuando tiré de él en pleno ataque, su ropa interior de leopardo y su trasero pálido y flácido quedaron completamente expuestos. Los jadeos resonaron por toda la habitación. Estallé en lágrimas, señalándolo con una mano temblorosa. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste? Después de todos estos años, me he preocupado por ti, por ese niño. ¿Qué hice para merecer esto? Los dos me traicionaron así. Dennis, momentáneamente aturdido, se apresuró a subirse los pantalones, forcejeando con ellos como un villano de comedia atrapado en plena infidelidad. Vivian, siempre eficiente, ya había empujado la puerta de la habitación del hospital para dejarla bien abierta. La cámara de su teléfono lo grabó todo, desde la crisis de lágrimas hasta la humillación peluda de Janice. En el pasillo, enfermeras y curiosos se habían reunido, con los ojos muy abiertos. Dios mío, ese es el tipo que financia el programa de becas. ¿Oíste lo que dijo ella? La chica estaba dispuesta a... Debe tener más de 40 años. ¡Qué asco! Disculpe, oficial, yo presenté el informe inicial, dijo Vivian con total tranquilidad, dando un paso al frente. Ahora tenemos confirmación visual de que este incidente puede estar relacionado con la agresión. Aquí está el video. Violador, ¿de qué están hablando?, gritó el padre de Janice, Lucas, irrumpiendo en la habitación con el rostro enrojecido de indignación. Había venido por un nieto, pero ahora estaba viendo cómo su legado se desmoronaba. Claramente se trata de un malentendido, balbuceó Lucas, forzando una sonrisa. Somos gente decente. Hemos donado durante años para ayudar a estudiantes desfavorecidos. Señor, dijo el oficial con calma, por favor tome asiento. Realizaremos una investigación completa. Si su hijo es inocente, eso saldrá a la luz. Pero si no lo es, se le hará responsable. Lucas palideció. Esto es un asunto familiar. Esta mujer solo intenta chantajearnos porque tenemos dinero. Está calumniando a mi hijo, gritó Lucas, girándose hacia Katy con los puños apretados y lanzándose hacia ella. Dos agentes intervinieron de inmediato, empujándolo hacia atrás. Señor, está interfiriendo en una investigación policial. Por favor, siéntese. Esto es un asunto privado de familia, ¿qué derecho tienen a intervenir?, vociferó Lucas, intentando apartar de nuevo a los policías. Esta es su segunda advertencia, dijo Vivian con calma, avanzando un paso. Según la ley, obstruir a un oficial en el cumplimiento de sus funciones conlleva una multa y hasta 10 días de detención. ¿Sigo? Lucas abrió la boca otra vez, pero luego la cerró. Se dejó caer en la silla más cercana, lanzándole miradas de odio a Katy. Como Katy no estaba en condiciones de moverse, la policía tomó su declaración allí mismo. Yo sollozaba, temblando, contando todo desde el principio, su traición, el abuso, el declive. Mi actuación fue tan convincente que casi me desmayé de lo real que se sentía. Dennis apretaba la mandíbula con tanta fuerza que pensé que sus molares estallarían, pero con dos oficiales uniformados en la sala, no se atrevía a decir mucho. El profesor Jones estaba desplomado en la esquina, completamente derrotado. La brillante alumna becada que defendía con tanto orgullo había resultado ser una amante, una mentirosa y una granada lanzada directamente al matrimonio de otra persona. Finalmente, bajo interrogatorio, la verdad salió a la luz. Janice había tenido una aventura con Katy, la misma estudiante que patrocinaba. Katy tenía 4 meses de embarazo y había inventado la historia de la violación para proteger su reputación y sus planes futuros. Cuando la esposa de Janice descubrió el affair, él perdió el control y agredió tanto a ella como a Katy en un ataque de ira.
Un escándalo doméstico ahora vestido con cargos criminales. Finalmente, cayó el telón. Me levanté, me limpié los ojos y arrojé el acuerdo de divorcio sobre el regazo de Janice. Fírmalo. Los policías ya se habían ido. Solo quedaba el silencio. Su arrogancia había desaparecido. El affair era público. La violencia estaba documentada. Lo único que le quedaba por pelear era el dinero. No tengo nada, escupió. Todo lo que tengo son deudas. Mira otra vez el acuerdo, dije con calma. Echó un vistazo rápido al documento. Vivian lo había revisado exactamente como le pedí. Dennis Howard no sería responsable de manutención infantil. Yo, Lucy Howard, no reclamaría ningún bien a su nombre. Tampoco asumiría responsabilidad alguna por las deudas matrimoniales contraídas durante nuestro matrimonio. Janice rió amargamente y me lanzó una mirada triunfante, como si acabara de ganar un premio en una competencia que yo ni sabía que existía. No vuelvas arrastrándote, me advirtió. Te vas a arrepentir. Sonreí. Ya has dicho eso antes. Firmó con un gesto dramático. Vivian lo revisó y asintió. Acordamos finalizar todo en la corte a las 9:30 de la mañana siguiente. Y así fue. Todo el papeleo se completó rápidamente. Me mudé de nuevo con mis padres. Angela, que en realidad había sido criada casi por completo por mi madre y por mí desde el principio, se adaptó sorprendentemente bien a la vida sin su padre. Hubo una pequeña oleada de escándalo en internet sobre Katy, pero la universidad lo barrió debajo de la alfombra antes de que se propagara. El día de la mudanza tuvo su propio pequeño drama. La madre de Janice intentó llevarse mis joyas, literalmente abrió mi caja fuerte sin permiso. Lástima por ella que ya había cambiado la combinación. Como no pudo abrirla, intentó llevarse toda la caja fuerte. Desafortunadamente para ella, era más pesada de lo que parecía. Se le cayó sobre el pie, fracturándole los huesos por completo. Para empeorar las cosas, Anna es diabética. Si podrán salvarle el pie o no. Bueno, eso ya depende del destino. Janice y su padre contrataron una enfermera para ella, la dejaron en el hospital y no han vuelto a visitarla desde entonces. Cuando se lo conté a mi madre, puso los ojos en blanco. Tu padre y yo estábamos ciegos, bufó. Pensábamos que esa mujer era decente. Resulta que solo era una actriz de primera, siempre quejándose de sus achaques. Bueno, ya consiguió lo que quería. Ya está bien, mamá, dije. Nos mudamos a la casa nueva en unos días. ¿Crees que volverán a buscar problemas? Esa mujer era tan tacaña que partía las toallas de papel por la mitad para que duraran más. No van a volver. Me miró con sospecha, pero en silencio. Lo que elijas a partir de ahora, dijo finalmente, tu padre y yo te apoyamos por completo. Nunca estarás sola. Gracias, susurré. Lo que ellos no sabían era que ya había firmado con una nueva editorial. Ahora era autora a tiempo completo. Escribir novelas con fechas de entrega me daba ingresos constantes. Mis días comenzaban a volverse más tranquilos, más estables, más libres. Cariño, la investigación está en marcha, me dijo Vivian una tarde mientras tomábamos café. Debería salir en los titulares en unos días. ¿Pruebas sólidas? Sólidas como una roca. Confía en mí. Sonreí. Janice había pasado años viviendo sin cuidado, convencido de que nunca enfrentaría consecuencias. Su taller mecánico había crecido, no solo por habilidad, sino por atajos, fraudes y tratos por debajo de la mesa. Recortaban gastos, vendían trabajos defectuosos, lavaban dinero con funcionarios corruptos, enterraban a la competencia usando cada truco sucio del libro. Cada uno de esos actos bastaba para enviarlo a prisión. ¿Cuánto tiempo crees? Mínimo 3 años. Si tiene suerte. 3 años, ¿eso es todo, después de robarme 7 años de vida? Me reí. 7 años de mi juventud y él se va con 3 en mínima seguridad. ¿Y Katy? La foto fue enviada. Debería estallar en cualquier momento. Katy me había enviado una vez una foto en un hotel con Janice para provocarme. Lo que no notó fue la parte inferior de la cortina, donde se veían los pies de otro hombre en pantuflas. La había estado guardando. ¿La enviaste exactamente como pedí? Exactamente, confirmó Vivian. Ampliada, impresa, con un círculo rojo alrededor de las pantuflas. Luego hice que alguien le diera el soplo a Janice mientras Katy estaba con ese tipo. Los atrapó en el acto. Asentí con aprobación. Y hace tiempo que le expulsaron. Ha decidido tener al bebé,
pero dicen que Janice no quiere casarse con ella. Sus padres solo quieren al bebé. Y Katy aceptó. ¿Aceptó? Supuestamente por $100,000. El trato era tener al bebé, hacer la prueba de paternidad. El hombre de la foto del hotel era su novio de la secundaria. Él financió sus estudios durante años, pero una vez que Katy entró a la universidad y se encaprichó con el lujo, él no pudo seguirle el ritmo. Se volcó al juego para llegar a fin de mes. Katy lo dejó y se colgó de Janice. Escuché en silencio mientras Vivian lo exponía todo. Me di cuenta de que gran parte de la vida se reduce a elecciones personales. Algunas personas persiguen el poder, otras el amor, otras los atajos. Yo ya había terminado de perseguir cualquier cosa. Y tenía muy claro que jamás volvería la vista atrás. Después de mudarnos a nuestra nueva casa, la vida finalmente se sintió como si alguien hubiera presionado el botón de reinicio. Angela se adaptó fácilmente a su nueva escuela. Hizo amigos rápidamente, y cada día volvía a casa radiante de alegría. Mami, decía a menudo, nuestra nueva casa es tan bonita, tan cálida. Verla reír así sentí que algo dentro de mí comenzaba a sanar lentamente. Estaba recuperando una fuerza que no sabía que había perdido. Vivian se mantuvo al tanto del caso de delitos financieros de Janice, rastreando cada desarrollo. 6 meses después, fue condenado a 4 años y medio de prisión. Sus bienes fueron confiscados para pagar las deudas. En cuanto a Katy, después de dar a luz, la prueba de paternidad reveló que el bebé no era de Janice. La noticia la destrozó. La familia de Janice se volvió contra ella de inmediato, tratándola como una plaga. Sus propios padres, agotados por el escándalo y sin poder seguir manteniéndola, la llevaron de regreso al campo junto con el bebé. Desapareció de nuestras vidas para siempre. Yo volví a escribir, esta vez volcando mi verdad en cada página. Me enfoqué en historias sobre mujeres y familias, sobre el desamor y el renacimiento. Mi primera novela, inspirada en las ruinas de mi matrimonio y la historia de cómo me reconstruí, despegó en cuestión de meses. Se convirtió en un bestseller. Los derechos cinematográficos se vendieron casi de inmediato. De repente, era autora a tiempo completo, con ingresos estables y total independencia financiera. Vivian siguió siendo mi roca. Venía a visitarnos con frecuencia, revisando contratos, poniéndonos al día con una taza de té, intercambiando chismes. Angela empezó a llamarla Mami Vivian, un apodo que nos derretía a las dos. A veces pienso que, de no ser por Vivian, tal vez nunca habría salido de la oscuridad. Con las regalías de mis libros, les compré a mis padres una casita a las afueras de la ciudad, una cabaña cálida rodeada de flores y árboles frutales. A Angela le encantaba correr descalza por el jardín después de la escuela, libre y feliz. Y a veces, tarde en la noche, cuando el mundo está quieto y en silencio, pienso en aquel mensaje de texto a las 2 de la madrugada, enviado por una desconocida. Si no hubiera sido por ese mensaje, quizá habría permanecido en ese matrimonio que se hundía, ahogándome en silencio durante años. 5 años después, la casa seguía llena de risas. Angela corría por el jardín con el cabello al viento, persiguiendo mariposas como si el mundo no conociera el dolor. Yo la observaba desde la terraza, una taza de té entre las manos, sintiéndome más viva que nunca. Mis libros seguían llegando a nuevos lectores. Mujeres de distintos rincones me escribían para decirme que, en mis páginas, habían encontrado fuerza, consuelo y valor. Nunca imaginé que mi dolor pudiera convertirse en esperanza para otras. Vivian seguía siendo parte de nuestras vidas. A veces bromeábamos que Angela tenía 2 madres, una que la trajo al mundo y otra que me salvó cuando ya no podía más. Nos bastaba con una mirada para entenderlo todo. Nunca volví a ver a Janice. Ni falta que hacía. Una noche, Angela se me acercó con su pijama arrugado y una flor en la mano. «Mamá», me dijo con ojos brillantes, «¿eres feliz?». Le sonreí, acariciándole la mejilla. «Sí, mi amor. Soy feliz. Al fin». Historia 2. Mi esposa me trataba como si yo fuera solo un plan de respaldo y se burlaba de todo lo que construí, así que me alejé. Yo, un hombre de 35 años, soy dueño de lo que llamaría un gimnasio bastante exitoso. No uno de esos lugares de cadena corporativa, sino un verdadero espacio comunitario que construí literalmente desde cero. Estamos hablando de empezar con un almacén en ruinas, tarjetas de crédito al máximo y un sueño. Ahora tenemos más de 400 miembros activos, 5 entrenadores que trabajan para mí y una reputación que atrae a gente de 3 pueblos distintos. Mi esposa, Sarah, una mujer de 33 años,
Y yo nos conocimos cuando yo era solo un entrenador más en uno de esos grandes gimnasios comerciales, ya sabes, esos que hacen más fiestas de pizza que entrenamientos reales. Ella llegó como clienta, con ropa deportiva de diseñador y una actitud altiva, pero algo hizo clic. Trabajaba en marketing, ganaba un buen dinero y parecía apreciar realmente mi espíritu emprendedor, o al menos eso creía yo. 8 años de matrimonio después, déjame decirte cómo pueden cambiar las cosas. Las señales estaban ahí, pero ya sabes cómo es cuando estás en modo lucha, a veces estás tan ocupado construyendo que no te das cuenta de que tus cimientos se están agrietando. Y aquí es donde todo se vino abajo. Fue un martes, curioso como uno recuerda esos detalles. Acababa de terminar lo que se sintió como el día más largo de mi vida en el gimnasio. Tuve que cubrir a Mac, uno de mis mejores entrenadores, que llamó enfermo por una intoxicación alimentaria o algo así. Pasé la mañana arreglando una caminadora porque el técnico no podía venir hasta la semana siguiente, y tuve sesiones consecutivas con clientes, incluida una llamada Karen, literalmente se llamaba así, que pasó 30 minutos discutiendo sobre su contrato de membresía. Momentos divertidos. A pesar de todo eso, aún quería pasar tiempo con Sarah. Eso es lo que se hace en un matrimonio, ¿no? Se busca tiempo el uno para el otro. Así que llego a casa como a las 9:30 de la noche, me ducho rápidamente y la encuentro en el sofá, deslizando el dedo por su teléfono como si contuviera los secretos del universo. Recuerdo exactamente lo que dije: cariño, ¿quieres ver ese programa nuevo del que hablabas? Sé que es tarde, pero me vendría bien un poco de tiempo para nosotros. Una petición simple, ¿cierto? Nada fuera de lo común. No estaba pidiendo mucho. Su respuesta: santo cielo, hermano, aún la escucho en mi cabeza. Sin siquiera apartar la vista de su teléfono, con una voz helada que ni siquiera reconocí, dice: no te debo intimidad, ¿qué demonios? Me quedé parado por un buen minuto, probablemente con la misma cara que si hubiera dejado caer una pesa en medio de un crash de banca. Tuve que pedirle que lo repitiera porque, seguramente, había escuchado mal. Pero no. Dobla la apuesta. Finalmente levanta la vista de su teléfono y lo dice de nuevo, como si estuviera leyendo un guión: no te debo intimidad. Estoy harta de que actúes como si fuera una obligación solo porque estamos casados. Déjame aclarar algo, ni siquiera estaba hablando de sexo. Literalmente solo quería ver televisión juntos. Estaba tan cansado que probablemente me habría quedado dormido a la mitad de todos modos. Pero ella lo llevó a ese terreno y, hombre, fue como si alguien reprogramara mi cerebro. Empecé a pensar en todas las veces que llegué a casa tarde del gimnasio, muerto de cansancio, pero aún intentando conectar. Todas las mañanas que me levantaba a las 4 para abrir, trabajaba hasta tarde, y luego volvía intentando ser un buen esposo. Mientras tanto, ella actuaba como si el hecho de que yo quisiera pasar tiempo con ella fuera un ataque personal. ¿Sabes qué es lo que más me molesta? Ese mismo día, un cliente, un hombre mayor, de unos 60 y tantos, me dijo lo afortunado que era por tener mi propio negocio, estar en forma y tener una esposa que me apoyara. Recuerdo haber asentido pensando: sí, soy bastante afortunado. Qué irónico como una sola frase puede hacerte cuestionarlo todo. El resto de esa noche fue rarísimo. Ni siquiera discutí con ella. Solo dije ok y me fui a la cocina a preparar comida para el día siguiente. Ella se quedó en el sofá, probablemente publicando en redes sociales sobre lo difícil que es su trabajo corporativo o lo que sea. No dormí mucho esa noche. No podía dejar de pensar en cómo llegamos hasta aquí. Esta era la misma mujer que solía traerme almuerzo durante mis turnos en el viejo gimnasio, que decía que amaba mi ambición cuando le conté mi sueño de abrir mi propio lugar, que prometió ser mi mayor apoyo. Ahora trata una conexión humana básica como si fuera un favor que me está haciendo, como si querer pasar tiempo con mi esposa fuera una gran molestia para su sagrado tiempo de desplazarse por el teléfono. Mirando hacia atrás, ese fue el momento en que todo cambió. No por lo que dijo, aunque eso fue bastante cruel, sino porque me hizo ver todo con claridad por primera vez. A veces, se necesita un solo momento, una sola frase para despertarte a la realidad. Un mes después de que Sarah lanzara esa bomba emocional sobre nuestro matrimonio, estaba revisando nuevas solicitudes de membresía. Normalmente delego ese tipo de cosas a mi equipo, pero después de aquella noche con Sarah, empecé a quedarme más tiempo en el gimnasio. Era más fácil que volver a casa con alguien que trata una conversación básica como si fuera un gran favor, ¿sabes? Fue entonces cuando vi su solicitud: Emma, una fisioterapeuta de 31 años que se había mudado recientemente a la zona por un trabajo en la nueva clínica de medicina deportiva.
En el apartado de objetivos de acondicionamiento físico, escribió un párrafo detallado sobre su recuperación de una lesión deportiva universitaria y su deseo de volver a estar en forma para competir. No era la típica respuesta de tonificar o perder peso que solemos recibir. Esta era alguien que sabía lo que hacía. Se inscribió para sesiones de entrenamiento personal conmigo, y dijo específicamente que había revisado nuestro sitio web y que le gustaba nuestro enfoque de fitness funcional. La primera sesión estaba programada para un martes por la mañana a las 6 en punto. Los madrugadores suelen ser los más comprometidos, hermanos. Tengo que ser honesto aquí, la primera vez que Emma entró, no pensé en una posible relación ni nada por el estilo. Estaba completamente en modo entrenador, enfocado en evaluar su técnica y crear un programa, pero algo fue diferente desde el principio. Lo primero que me pregunta es, ¿cuánto tiempo te tomó transformar este lugar? Debí de parecer confundido, porque luego dice, vi las fotos del antes en tu Instagram. Esa renovación del almacén fue impresionante. ¿Cómo? ¿Quién realmente presta atención a esas cosas? Sarah se quejó durante semanas mientras renovaba este lugar, decía que estaba obsesionado con el trabajo. Pero aquí está esta clienta, interesada de verdad en el proceso. Durante nuestra primera sesión, entre series, Emma me preguntaba sobre la estructura del negocio, la construcción de comunidad y estrategias de marketing. No de manera entrometida, era genuina curiosidad. Mencionó que ayudó a la clínica de fisioterapia en la que trabajaba antes a construir su presencia en redes sociales desde cero. En las semanas siguientes, Emma se convirtió en una de mis clientas habituales, 3 sesiones por semana, siempre puntual, siempre preparada. Venía con preguntas sobre su técnica, me mostraba artículos de investigación sobre nuevas técnicas de entrenamiento, e incluso señaló formas en las que podríamos mejorar el sistema de reservas del sitio web. Mientras tanto, en casa las cosas iban de mal en peor. Sarah seguía deslizando el dedo por su teléfono mientras yo intentaba hablarle sobre la posibilidad de abrir una segunda sede. Emma, por su parte, me traía artículos sobre expansiones exitosas de gimnasios y compartía historias sobre el crecimiento de su antigua clínica. Una mañana, después de una noche especialmente difícil en casa, Sarah había pasado la cena diciéndome que necesitaba encontrar más equilibrio en mi vida. Yo prácticamente estaba funcionando a base de cafeína y frustración. Tenía clientes uno tras otro, se me olvidó comer, cosas típicas de dueño de gimnasio. Emma llegó a su sesión, me miró y dijo, parece que estás a punto de colapsar. Antes de que pudiera responder, sacó un batido de proteínas de su bolsa. Hice uno extra esta mañana, dijo. Pensé que te vendría bien. Tiene esa proteína de suero alimentado con pasto que dijiste que te gustaba. No era nada sofisticado, solo un batido básico, pero, hombre, la consideración me tocó de forma distinta. ¿Cuándo fue la última vez que Sarah hizo algo así? Caray, ¿cuándo fue la última vez que siquiera me preguntó cómo fue mi día sin seguirlo con una queja? Para ser absolutamente claro, no pasó nada entre Emma y yo durante ese tiempo. No soy ese tipo de persona, jamás lo seré. Todo fue completamente profesional. Pero sí me hizo empezar a ver las cosas de forma diferente. Como Emma se entusiasmaba al escuchar mis planes para el futuro del gimnasio, mientras Sarah ponía los ojos en blanco y lo llamaba mi obsesión. O como Emma notaba cuando estaba estresado y me ofrecía apoyo genuino, mientras Sarah usaba mi estrés como munición en las discusiones. El contraste se volvía cada vez más difícil de ignorar. Una mañana, le contaba a Emma sobre un nuevo programa de entrenamiento que estaba desarrollando para clientes mayores, y de inmediato comenzó a compartir su experiencia con pacientes de edad avanzada, ofreciéndome ideas en las que ni siquiera había pensado. Esa misma tarde intenté contarle a Sarah al respecto y apenas levantó la vista de su teléfono, murmuró un qué bien, como si le hablara del clima. Recuerdo estar sentado en mi oficina un día, revisando unos papeles, cuando me cayó el 20, me sentía más cómodo hablando con una clienta que conocía desde hacía un mes que con mi esposa de 8 años. Eso está jodido, ¿verdad? Pero aquí está el asunto con Emma, ella no intentaba reemplazar a Sarah. No intentaba nada más que ser una buena clienta y, eventualmente, una amiga. Compartía ideas sobre el negocio, sí, pero siempre mantuvo todo profesional. Si acaso, su presencia solo resaltaba cuán deteriorado estaba mi matrimonio. Empecé a temer volver a casa aún más. No porque quisiera estar con Emma, seguía manteniendo lo profesional, sino porque cada interacción con ella me recordaba cómo debería ser una relación de apoyo, incluso en el nivel más básico humano. ¿Sabes esas películas donde el protagonista tiene un momento en el que todas las cosas al azar de repente conectan? Eso fue lo que me pasó una noche cualquiera de jueves.
Estaba haciendo las finanzas mensuales del gimnasio, emocionante, lo sé, cuando Sarah entró quejándose de que ya no salíamos a citas elegantes. Ten en cuenta que yo estaba literalmente sentado con hojas de cálculo que mostraban cómo ella acababa de gastar $3,000 en una jornada de compras el fin de semana anterior, bolso de diseñador, zapatos, lo que sea. Pero que yo quiera reinvertir en el negocio, eso aparentemente es un problema. Fue entonces cuando empecé a pensar seriamente en toda nuestra relación. Flashback al momento en que abrí el gimnasio por primera vez, Sarah en realidad me dijo que estaba siendo irresponsable por usar nuestros ahorros, en su mayoría mis ahorros, por cierto, como parte del pago inicial. Dijo que debía ser realista y conservar mi trabajo de entrenador en el gimnasio corporativo. Ahora que tenemos éxito, le encanta decirles a sus amigas que construimos este negocio desde cero. ¿Nosotros? ¿Dónde estaba ese nosotros cuando yo dormía sobre una esterilla de camping en mi oficina durante las renovaciones porque no podíamos permitirnos contratar a profesionales? Mientras tanto, Emma literalmente me estaba enviando artículos sobre estrategias de expansión para pequeñas empresas durante sus sesiones de entrenamiento. Un día llegó emocionada porque había encontrado un estudio sobre cómo los gimnasios independientes pueden competir con las grandes cadenas enfocándose en la construcción de comunidad. Ni siquiera le pagaban por esto, simplemente quería ver al negocio prosperar de verdad. Pero esto fue lo que realmente me abrió los ojos. Tenía este cliente, Mark, obviamente cambié su nombre, que estaba atravesando un divorcio. El tipo ha entrenado conmigo durante años, siempre parecía bastante feliz. Un día, mientras hacía peso muerto, comenzó a hablar abiertamente sobre su matrimonio. Todo lo que dijo me tocó demasiado de cerca, cómo su esposa minimizaba sus logros, cómo gastaba dinero en sí misma pero criticaba sus inversiones en el negocio, cómo les decía a sus amigas que él era emocionalmente distante pero lo rechazaba cada vez que intentaba conectar. ¿Te suena familiar? Empecé a prestar más atención al comportamiento de Sarah. Noté cómo solo mostraba interés en el gimnasio cuando podía usarlo para impresionar a alguien, como cuando venían sus amigas de la universidad. De repente les daba un recorrido actuando como si estuviera involucrada en las operaciones diarias, cuando en realidad ni siquiera podía recordar los nombres de mi personal que lleva años conmigo. El tema del dinero también empezó a molestarme mucho. Descubrí que le decía a sus amigas que yo estaba obsesionado con el trabajo mientras se gastaba cientos de dólares en restaurantes lujosos con sus colegas todas las semanas. Una vez le propuse crear un fondo de emergencia para el negocio y actuó como si le estuviera quitando dinero a nuestro futuro. Perdón, no me di cuenta de que los bolsos de Jimmy Choo eran esenciales para nuestro futuro. Emma notó que algo andaba mal durante nuestras sesiones. Nunca se entrometía, pero decía cosas como hoy pareces distraído, ¿quieres enfocarte en el saco de boxeo? Sabía que golpear cosas me ayudaba a pensar. Una vez mencioné que estaba lidiando con algo de estrés en el negocio y ella compartió una técnica de respiración que usa con sus pacientes de fisioterapia. Sin juicios, sin críticas, solo apoyo genuino. Luego vino el momento revelador, en la fiesta de la empresa de Sarah, la primera a la que iba en mucho tiempo porque ya sabes, manejar un negocio. Sarah me presentó a sus compañeros de trabajo y, no es broma, me describió como solo un dueño de gimnasio con un tono extraño, casi como disculpándose. ¿Solo un dueño de gimnasio? El mismo gimnasio que pagó su Range Rover. Mientras tanto, Emma le hablaba a sus pacientes sobre nuestro programa de acondicionamiento adaptado para personas mayores, algo para lo cual ella misma ayudó a desarrollar ideas. Descubrí que había estado recomendándonos porque creía en lo que estábamos construyendo. Sin ningún motivo oculto, sin buscar fama en redes sociales, solo respeto genuino por el trabajo. Empecé a darme cuenta de cuánto tiempo pasaba caminando sobre cáscaras de huevo alrededor de Sarah, como si no pudiera hablar sobre el gimnasio sin que ella soltara algún comentario pasivo-agresivo sobre el equilibrio entre trabajo y vida. No podía mencionar mejoras o expansiones sin que soltara un suspiro dramático. Ni siquiera podía celebrar pequeñas victorias sin que, de alguna manera, ella lo hiciera girar hacia sí misma. La gota que colmó el vaso fue un día que encontré la laptop de Sarah abierta. No estaba husmeando, solo la estaba moviendo del sofá, y sus mensajes de Facebook estaban a la vista. Se estaba quejando con sus amigas de que yo había elegido el gimnasio por encima de ella y que probablemente estaba engañándola con alguna conejita de gimnasio. La misma mujer que no me preguntaba cómo estuvo mi día desde hace meses, estaba jugando a ser la víctima en línea. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en todo, los comentarios despectivos, los dobles estándares financieros, las críticas constantes. Me di cuenta de que me sentía más cómodo hablando de negocios con una clienta, Emma,
que compartiendo algo real con mi propia esposa. Empecé a golpear el saco de boxeo después de horas, tratando de despejar mi mente. Una noche me quedé tan tarde que el equipo de limpieza ya había ido y venido. Me senté en mi oficina, mirando fotos antiguas de cuando abrimos el gimnasio por primera vez. Sara sonreía en esas fotos, se veía orgullosa. ¿Cuándo se convirtió eso en resentimiento? ¿O siempre estuvo ahí y yo simplemente no quise verlo? Sara debió haber sentido que algo estaba cambiando, porque empezó a hacer esta cosa rara de aparecerse por el gimnasio sin previo aviso. No para entrenar, ojo, solo para sorprenderme. Después de 8 años de mostrar apenas interés por mi negocio, de repente estaba ahí todo el tiempo. La primera vez que vino, entró justo en medio de una sesión con Emma. Yo estaba asistiendo a Emma durante una serie particularmente pesada de sentadillas, dándole las instrucciones habituales de postura y respiración. Sara simplemente se quedó allí mirando, con una expresión que no pude descifrar del todo. Después de que Emma terminó su serie, se presentó cortésmente con Sara, totalmente profesional. Sara le lanzó una sonrisa forzada y dijo que necesitaba robarse a su esposo por un minuto. La conversación que siguió fue bastante extraña. Sara empezó a decir que últimamente yo estaba diferente, que ya no estaba presente en nuestro matrimonio. Irónico, viniendo de alguien que pasó los últimos meses básicamente ignorándome salvo cuando necesitaba algo, ¿verdad? Pero lo mejor fue cuando sugirió que redujera mi carga de clientes. Y delegar más para que pudiéramos pasar más tiempo juntos. Traducción, quería que dejara la parte práctica de mi negocio, la parte que realmente amo, donde puedo ayudar a la gente a cambiar sus vidas, la parte que construyó todo esto desde el principio. Mientras tanto, mi negocio estaba creciendo más rápido que nunca. Se había corrido la voz sobre nuestro nuevo programa de acondicionamiento adaptado, el mismo que Emma ayudó a idear, y estábamos recibiendo referencias de la clínica de medicina deportiva. ¿La respuesta de Sara? Quizás deberíamos contratar a alguien para que se encargue de ese programa, así tú puedes centrarte en la gestión. Pero escucha esto, al día siguiente publicó una larga descripción en Instagram sobre lo orgullosa que estaba de ser la esposa del dueño del gimnasio, con una foto de la fachada del local. No mencionó que esa foto fue tomada hace meses, ni que se había pasado el último año quejándose del tiempo que yo pasaba allí. Los comentarios estaban llenos de amigas suyas hablando sobre qué pareja tan poderosa éramos. Casi me atraganto con mi batido de proteínas al leer eso. Emma notó el cambio de ambiente de inmediato. Empezó a programar sus sesiones en horarios más tranquilos, diciendo que no quería causar tensión. Le aseguré que todo era profesional, pero ella solo me dio una mirada sabiendo y dijo, a veces la gente crea drama donde no lo hay, porque temen perder algo que ya han perdido. Eso me golpeó fuerte, porque era exactamente lo que estaba ocurriendo. Sara no estaba molesta por perderme a mí, estaba molesta por perder el control. Las cosas se pusieron realmente raras cuando Sara comenzó a marcar territorio en el gimnasio. Me traía almuerzo, algo que no hacía en literalmente años, pero solo cuando Emma tenía una sesión programada. Empezó a publicar selfies en el gimnasio con frases como apoyando a mi hombre, aunque apenas entrenaba ya. Incluso intentó quedarse durante una sesión de Emma, alegando que quería aprender más sobre lo que hago todo el día. Una vez, Sara interrumpió una sesión para preguntarme mi opinión sobre cortinas. ¿Cortinas? En medio de que yo guiaba a Emma durante un levantamiento olímpico complejo. ¿Sabes lo peligroso que pudo haber sido eso? Emma, bendita sea, simplemente colocó la barra en su lugar y sugirió con calma que tomáramos un descanso para hidratarnos. La gota que colmó el vaso llegó durante una reunión de equipo. Estábamos discutiendo los planes de expansión, mirando ubicaciones potenciales para un segundo gimnasio, revisando números, toda esa parte divertida. Emma nos había conectado con algunos de sus colegas de fisioterapia interesados en una posible colaboración. Era emocionante, un potencial real de crecimiento. Sara apareció sin avisar otra vez, entró a la reunión y empezó a cuestionarlo todo, no es suficiente con una sola ubicación, ¿para qué asumir más deudas? ¿No crees que estás siendo un poco ambicioso? Todo eso frente a mi equipo entero. Incluso soltó un comentario sarcástico sobre cómo ciertas personas estaban demasiado involucradas en nuestras decisiones de negocio. Cuando todos se fueron, finalmente la confronté. Le pregunté cuál era su problema. Y fue entonces cuando lo soltó, creía que Emma y yo teníamos una aventura. ¿Basado en qué? Según ella, Emma estaba demasiado interesada en el negocio como para ser solo una clienta. Dijo que había visto cómo nos mirábamos durante las sesiones. Perdí el control.
Le dije que estaba viendo cosas que no existían, porque no podía manejar el hecho de que alguien realmente respetara mi trabajo. Le señalé que, en el último mes, Emma había mostrado más interés genuino por mi negocio que Sarah en años. ¿La respuesta de Sarah? Bueno, si te importa tanto su opinión, ¿por qué no te casas con ella? Y ahí fue cuando todo encajó. Sarah no tenía miedo de perderme a mí, tenía miedo de perder el estilo de vida que mi negocio le proporcionaba. No le importaba el éxito del gimnasio, salvo en cuanto a cómo la hacía verse ante los demás. Y definitivamente no le importaban mis sueños, a menos que coincidieran con su imagen de cómo debía ser nuestra vida. Esa noche fui a casa y dormí en la habitación de invitados. Ni siquiera le dije nada. Solo agarré mi almohada y me fui. Ella no vino a buscarme. Probablemente demasiado ocupada publicando en redes sociales sobre lo difícil que es el matrimonio, o lo que fuera. Esa primera noche en la habitación de invitados fue extraña. Me quedé esperando a que Sarah viniera a tocar la puerta, a preguntarme qué pasaba, a mostrar el más mínimo interés en arreglar las cosas. No lo hizo. En cambio, la escuché hablando por teléfono en nuestra habitación, probablemente diciéndoles a sus amigas qué marido tan terrible tenía. Las paredes de nuestra casa no son tan gruesas, y definitivamente escuché frases como casada con su gimnasio y esa mujer, refiriéndose a Emma. La mañana siguiente fue aún más extraña. Sarah actuó como si todo fuera normal, hizo café, me preguntó si quería desayuno, como si no me hubiera acusado de tener una aventura delante de todo mi equipo el día anterior. Tomé mi bolso del gimnasio y salí sin desayunar. Una hora después publicó en Instagram sobre cómo el matrimonio requiere esfuerzo, con alguna estúpida frase motivacional de fondo. La desconexión era una locura. En el gimnasio tuve que hacer control de daños. Llamé a una reunión antes de abrir y les expliqué la situación. Les dije directamente que no estaba pasando nada con Emma, pero que mi matrimonio sí tenía problemas. Sorprendentemente, fueron muy comprensivos. Mike, mi entrenador principal, incluso dijo que se había estado preguntando cuánto tiempo más aguantaría yo el comportamiento de Sarah. Aparentemente, ella había estado haciendo comentarios al personal cuando yo no estaba. Emma me escribió diciendo que cambiaría sus sesiones para entrenar con Ashley, nuestra entrenadora mujer, para evitar causar más drama. Respeté eso, pero también me enojó. ¿Por qué una clienta que paga debería tener que cambiar su rutina solo porque mi esposa no puede soportar que alguien realmente valore mi trabajo? Le dije a Emma que no tenía que cambiar, pero insistió diciendo que no quería ser la razón por la que el matrimonio de nadie tuviera problemas. Eso me llegó profundamente. Aquí había alguien dispuesto a incomodarse solo para evitar el drama, mientras que mi propia esposa lo creaba sin parar. Emma incluso se ofreció a conectar a Ashley con sus contactos de fisioterapia para los planes de expansión, para que el negocio no perdiera esas oportunidades. Mientras tanto, Sarah seguía diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que la expansión era una crisis de la mediana edad. Las cosas en casa fueron empeorando progresivamente. Sarah comenzó esta extraña campaña de gestos pasivo-agresivos, cocinaba cenas elaboradas, algo que no hacía en años, pero luego se enojaba si yo tenía clientes tarde. Programaba citas sin consultar mi calendario, y luego se hacía la víctima cuando yo ya tenía compromisos previos. Incluso empezó a aparecerse en el gimnasio con su vieja ropa deportiva, como intentando recrear cómo nos conocimos o algo así. Una noche dejó su portátil abierto otra vez, empiezo a pensar que fue a propósito, y vi sus mensajes de Facebook. Era parte de un grupo de chat donde estaba contando una versión completamente distorsionada de nuestro matrimonio. Según ella, yo era un esposo controlador que cambió en cuanto tuvo éxito, y Emma era una rompehogares intentando robarle a su hombre. Las respuestas eran una locura, sus amigas le sugerían documentar todo y proteger sus bienes. ¿Proteger qué bienes? ¿El Range Rover que conduce, que compramos con las ganancias del gimnasio? ¿Las bolsas de diseñador que compra con el dinero extra que tenemos porque yo construí algo exitoso? Al día siguiente hice algo que debía haber hecho meses atrás, fui a ver a un abogado. No para pedir el divorcio aún, sino para entender mis opciones. El abogado confirmó lo que sospechaba, el negocio estaba prácticamente protegido ya que lo había iniciado antes del matrimonio y Sarah tenía una participación mínima. Incluso le mostré capturas de pantalla de sus publicaciones en redes sociales, donde despreciaba el gimnasio llamándolo mi obsesión. El abogado dijo que eso podría ayudar a demostrar que no estuvo involucrada en la creación del negocio. Cuando llegué a casa esa tarde, Sarah me esperaba con toda una producción, velas encendidas, cena hecha, vestida como solía hacerlo cuando salíamos al principio.
Por un segundo casi funcionó, casi. Luego empezó a hablar sobre cómo debíamos reconectar haciendo un largo viaje. Sugirió que podía alejarme del gimnasio por un tiempo y dejar que el equipo se encargara. Fue entonces cuando lo entendí. No quería arreglar nuestro matrimonio, quería recuperar su control sobre mí. El gimnasio representaba algo que no podía controlar, y Emma representaba a alguien que valoraba esa parte de mí. La miré a través de esa mesa iluminada por velas y no sentí nada. Ni enojo, ni dolor, solo vacío. ¿Cuándo se convirtió mi esposa en una extraña? ¿O siempre fue así y yo no quise verlo? Quiero una separación, dije, justo en medio de su monólogo sobre planes de vacaciones. El cambio en su rostro fue instantáneo, primero sorpresa, luego rabia, y después esa mirada calculadora que ya había visto demasiadas veces últimamente. «Esto es por ella», exigió. «¿Me dejas por esa entrenadora?» «No», respondí. «Me voy porque acabas de confirmar mi punto. Después de todo lo que ha pasado, ¿aún piensas que esto se trata de otra mujer?» «No lo es. Se trata de ti, de que no respetas mi trabajo, mis sueños, a menos que encajen con tu narrativa». Entonces empezó a llorar, no lágrimas silenciosas, sino sollozos dramáticos. No paraba de decir que cambiaría, que sería mejor, que me apoyaría más. Pero lo único que podía pensar era en cómo había estado diciendo a sus amigas que documentaran todo. Sus lágrimas ya no me parecían reales. Hice la maleta mientras aún lloraba en el comedor. Llamé a mi amigo Jake, que tiene un gimnasio de boxeo al otro lado de la ciudad, tenía una habitación libre y entendía la situación. Mientras salía, Sarah cambió de táctica de repente. Empezó a hablar sobre cómo estaba tirando por la borda 8 años de matrimonio, cómo me arrepentiría, cómo Emma no me respetaría cuando la novedad se le pasara. Emma, dije, me ha mostrado más respeto como clienta que tú como esposa, y ese es el problema. La primera semana después de mudarme fue una mezcla extraña entre sentirme como una basura y sentirme extrañamente libre. Jake tiene esta habitación encima de su gimnasio, nada lujoso, pero se sentía más como un hogar que mi propia casa en meses. Sarah me bombardeaba el teléfono con todo tipo de mensajes, desde acusaciones furiosas hasta disculpas llorosas. Yo simplemente dejaba que todo fuera al buzón de voz. Emma había cambiado sus entrenamientos con Ashley y respeté ese límite. Pero el destino tiene una forma curiosa de jugar con tu vida a veces. Aproximadamente 2 semanas después de haberme mudado, fui a tomar café en un pequeño lugar cerca del gimnasio, uno de esos cafés hipsters donde realmente saben lo que hacen con el espresso. Y ahí estaba ella, sentada en una mesa de esquina con su portátil y un montón de archivos de fisioterapia. No voy a mentir, casi me doy la vuelta para evitar una situación incómoda, pero ella me vio y me saludó con la mano. «Escuché sobre la separación», dijo. Sin juicio, sin lástima, solo reconocimiento. Resulta que las noticias corren rápido en la comunidad del fitness. Terminamos hablando durante 3 horas, no sobre Sarah ni sobre el drama, sino sobre todo lo demás. Ella estaba trabajando en expandir su práctica de fisioterapia, quizá abrir su propia clínica algún día. Yo le conté mis planes para la segunda sede del gimnasio. Todo fue fácil, sin caminar sobre cáscaras de huevo, sin agendas ocultas, solo 2 personas compartiendo sus sueños y realmente preocupándose por lo que el otro decía. Mientras tanto, Sarah estaba en modo tierra quemada. Había publicado una historia vaga en Instagram sobre mantenerse fuerte ante la traición o alguna tontería así. Sus amigas me enviaban mensajes desagradables sobre cómo estaba desperdiciando a una buena mujer. ¿Buena mujer? La misma que me dijo que no me debía intimidad y trató de sabotear mi negocio. Al día siguiente tuve una reunión con un agente inmobiliario comercial sobre la segunda ubicación. Emma había mencionado una zona emergente donde la clínica de medicina deportiva se estaba expandiendo. Pensó que podría ser buena para un gimnasio. Tenía razón. La demografía era perfecta, muchos profesionales jóvenes, poca competencia. Después de la reunión, le escribí a Emma para agradecerle el consejo. Ella sugirió volver a vernos para tomar un café y hablar sobre posibles oportunidades de colaboración entre el gimnasio y su clínica. Era estrictamente profesional, pero mentiría si dijera que no sentí que algo había cambiado. Lo que pasa con Emma, lo que la hace diferente de Sarah, es que ella lo entiende. No solo lo del negocio, sino también el esfuerzo, la visión, el porqué detrás de lo que hago cuando hablo de querer ayudar a la gente a cambiar sus vidas a través del fitness. Ella no pone los ojos en blanco ni lo llama obsesión, ella aporta a la conversación, comparte sus propias experiencias, la enriquece.
Una tarde estábamos revisando algunos planes para una posible colaboración entre el gimnasio y la clínica de fisioterapia. Ashley también estaba presente, manteniendo todo profesional. Emma dijo algo que se me quedó grabado. Hablaba sobre su propio camino, cómo se metió en la fisioterapia después de una lesión deportiva, y dijo, a veces, las peores cosas que nos pasan nos llevan exactamente a donde se supone que debemos estar. Mientras todo esto pasaba, Sarah se estaba volviendo desesperada. Apareció una mañana en el gimnasio, llorando y pidiendo disculpas. Dijo que había estado viendo a una terapeuta, que había reflexionado sobre sus errores y quería arreglar las cosas. Pero en la misma frase volvió a cuestionarme sobre Emma. Ni siquiera podía fingir remordimiento sin dejar que saliera su verdadero carácter. El contraste era brutal. Sarah veía el gimnasio como una competencia por mi atención. Emma lo veía como parte de quien soy. Sarah intentó cambiarme para encajar en su imagen. Emma me valoraba exactamente como soy, un hombre apasionado por el fitness y por ayudar a los demás. Todo llegó al punto de quiebre cuando Sarah se enteró de los planes para la segunda sede. Intentó contactar al agente inmobiliario para decirle que yo estaba tomando decisiones sin consultar a mi esposa. El agente, bendita sea, me llamó de inmediato. Tuve que explicarle la situación de nuestra separación. Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba oficializar todo antes de que Sarah pudiera causar más daño. Llamé a mi abogado esa misma tarde. Mientras estaba allí, recibí un mensaje de Emma. Había escuchado sobre un programa de subvenciones para gimnasios que se asociaran con proveedores de salud. Sin presión, solo compartía información que pensaba que podría ayudar. El momento de ese mensaje me pegó diferente. Esa noche, Jake me encontró golpeando el saco pesado después del cierre. Me preguntó directamente qué era lo que me estaba frenando, no solo con el divorcio, sino con todo. Me hizo darme cuenta de que había pasado tanto tiempo tratando de hacer feliz a Sarah que me había olvidado de lo que me hacía feliz a mí. Al día siguiente tomé café con Emma otra vez. Esta vez se sintió diferente. No solo negocios, no solo amistad, sino posibilidad. Ella debió sentirlo también, porque dijo, sabes, una vez que todo esto se resuelva, tal vez deberíamos hablar de esto durante una cena, en lugar de café. Por primera vez en meses, sentí que podía ver un futuro que realmente tenía sentido. 2 meses después de nuestra separación, la empresa de Sarah pasó por lo que llamaron una reorganización estratégica, traducción, despidieron a la mitad del departamento de marketing, incluida ella. De repente, la señorita No Te Debo Intimidad se enfrentaba a consecuencias reales de sus actos. Y aquí viene lo bueno, ¿recuerdas todas esas publicaciones en redes sociales donde se presentaba como una jefa empoderada y genio del marketing? ¿Todas esas compras de diseñador que justificaba como parte de mantener su imagen profesional? Resulta que esas habilidades no significan mucho cuando estás buscando trabajo en un mercado difícil. Al día siguiente de perder su empleo, me llamó llorando. No por nosotros, no por el matrimonio, sino por dinero. Verás, acababa de financiar el Range Rover hace 3 meses y tenía un montón de deuda en tarjetas de crédito que yo ni siquiera conocía. Quería saber si podía ayudarla económicamente hasta que encontrara algo nuevo. Mientras tanto, yo estaba finalizando el contrato de arrendamiento de la segunda sede del gimnasio, esa que ella dijo que era una crisis de la mediana edad. Resulta que la sugerencia de Emma sobre esa zona emergente fue oro puro. La demografía era perfecta y teníamos lista de espera de clientes de fisioterapia incluso antes de abrir. Hablando de Emma, las cosas también estaban evolucionando ahí. Durante la separación mantuvimos todo profesional, pero pasábamos más tiempo juntos trabajando en la colaboración entre el gimnasio y la clínica. Una noche, después de una reunión especialmente exitosa con inversores, salimos a celebrar con el equipo. La forma en que me miró desde el otro lado de la mesa, digamos que finalmente entendí lo que significa que alguien realmente te vea. Pero volvamos al karma de Sarah. Empezó a aparecer de nuevo sin avisar en el gimnasio, pero esta vez con otra agenda. Primero intentó el papel de ex esposa dulce, toda lágrimas y te extraño y éramos tan buenos juntos. Cuando eso no funcionó, cambió a amenazas. Empezó a decirle a la gente que la había abandonado, que todo esto había sido planeado por mí desde el inicio. La gota que colmó el vaso, intentó reclamar que tenía derecho sobre parte de la segunda sede porque seguía siendo técnicamente mi esposa cuando comencé a planearla. Mi abogado se rió cuando se lo conté. Le mostré las capturas de pantalla de sus publicaciones en redes sociales llamando al proyecto Mi Crisis de la Mediana Edad y los mensajes a sus amigas donde menospreciaba mis planes de negocio. Eso cerró el tema de inmediato.
Luego llegó el día de la firma del contrato de arrendamiento para la segunda sede. Publiqué una foto simple en Instagram, solo yo sosteniendo las llaves, agradeciendo a mi equipo por su apoyo. Nada extravagante. Emma me había ayudado a revisar el contrato, su hermano es abogado inmobiliario, y ella me acompañó como apoyo moral. Sara vio esa publicación y perdió completamente el control. Me llenó el teléfono de mensajes delirantes, insultó a Emma con todo tipo de nombres y se presentó en la nueva sede mientras medíamos para los equipos. Hizo tal escándalo que uno de mis entrenadores tuvo que escoltarla fuera. Emma y yo mantuvimos todo profesional hasta que se presentó oficialmente el divorcio. Pero la noche después de firmar los papeles, cenamos juntos. Solo nosotros. Sin hablar de negocios. Sin fingir nada. Le conté todo, cómo me había mostrado lo que significa el verdadero apoyo, cómo me ayudó a ver mi propio valor. Ella admitió que había estado interesada desde aquella primera conversación en la cafetería, pero que respetaba demasiado mi situación como para actuar sobre ello. La nueva sede abrió la semana pasada. ¿Adivina quién apareció tratando de conseguir una membresía gratis? Sara. Con alguna historia sobre querer apoyar mi negocio ahora que entiende su valor. Sí, claro. Qué curioso que de repente respete el gimnasio justo cuando ya no puede pagar sus costosas clases boutique de fitness. Emma estuvo presente en la inauguración, no como clienta ni como socia de negocios, sino como mi cita. La expresión en el rostro de Sara cuando nos vio juntos, no tuvo precio, especialmente cuando Emma empezó a hablar sobre nuestros planes para una tercera sede que incluirá una clínica de fisioterapia completa. ¿La mejor parte? El Range Rover de Sara fue embargado la semana pasada. Ahora conduce un Civic usado. El karma es algo hermoso, ¿verdad? ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.